La mansión del amor de Bárbara Cartland, capítulo 3. Los caballos que tiraban del carruaje en que viajaba Darcia aminoraron el paso al subir por una inclinada pendiente. A la mitad de la cuesta había un claro entre los árboles que bordeaban el camino, y por él la joven pudo ver la casa que buscaba. Por mucho que se hablaba de ella, esperaba que fuera impresionante, pero nada parecido al edificio que tenía enfrente. Dado que el conde de Kirkhampton parecía un caballero de la época del rey Jorge IV, como algunos antepasados de Darcia cuyos retratos adornaban las paredes de Rowley, ella suponía que su estilo preferido sería el georgiano. Esperaba ver un edificio con alas a un lado y un cuerpo central, rematado por triangular frontón, con estatuas en lo alto y un pórtico de columnas en la entrada. Contemplaba, en cambio, una construcción que a primera vista le resultó extrañamente familiar, algo así como imaginaba ella en sus cuentos infantiles que sería el castillo del príncipe azul. Tras observar atentamente la casa, comprendió por qué le pareció reconocerla. Como Lord Rowley tenía un gusto tan escogido y a la vez cosmopolita, había hecho que desde temprana edad su hija le preciara los diferentes estilos de construcción propios de cada país que visitaban, las piazzas de Venecia, los palacios romanos y por supuesto los châteaux franceses. A Lord Rowley lo habían impresionado mucho el castillo de Valais y también el gran castillo de Turena, los cuales hizo estudiar con detalle a su hija. Por eso, ahora ella pudo reconocer las características de esos castillos en la casa que veía. Conforme se acercaba, podía constatar que las torrecillas que la remataban eran réplicas de las de Maintenon, el château del duque de Noailles. Tanto le sorprendió que una construcción como aquella la erigiese un inglés, que se preguntó si no se había equivocado de sitio. De pronto el carruaje se detuvo. El palafrenero saltó del pescante, abrió la portezuela para informar a Darcia. El conductor teme seguir adelante, señorita, porque hay zanjas en el camino. Entonces esperen aquí, ordenó ella descendiendo del vehículo. Echó a andar y vio que, en efecto, habían excavado el terreno para meter tuberías, por lo que resultaba imposible que el coche siguiera avanzando sin peligro. Llegó ante la puerta principal y se detuvo para admirar la casa, impresionada no solo por sus torres, sino también por el trazado de las chimeneas y las talladas cornisas. Reconoció también características de los châteaux de Blois y de Chambord, y pensó sonriendo que, sin duda alguna, el conde estaba decidido a combinar todo lo mejor de la arquitectura francesa en una sola construcción. Vivamente interesada, subió la escalinata y cruzó la puerta abierta. Se encontró en un vestíbulo ovalado con suelo de mármol que parecía recién puesto. Giró a la izquierda y se internó por una galería cuyas ventanas daban al frente de la casa, hasta llegar a una habitación cuadrada donde vio al hombre que buscaba. Estaba en pie y de perfil a ella, observando un plano desplegado sobre una mesa en el centro de la pieza. Eran inconfundibles sus finas facciones y su atlética complexión. Percibió la presencia de alguien, pero no levantó la cabeza. «¿Qué sugiere para este lugar?», preguntó. «Veo que no tiene nada puesto en el plano». La pregunta era tan adecuada que Darcia se dijo que la suerte estaba de su lado. ¿La suerte o el destino? ¿Cómo hubiese podido imaginar al salir de Londres que encontraría los paneles del cardenal Richelieu en Letty Green y que resultarían tan apropiados para la casa que edificaba el conde? Como ella no dijese nada, Kirkhampton levantó la cabeza y al descubrirla dijo sorprendido: «Ah, creí que era el decorador». Darcia se acercó lentamente. Había tenido buen cuidado de no ponerse ninguno de los extravagantes y lujosos vestidos que comprara en París. A pesar de las protestas de su doncella, insistió en ponerse uno de los de muselina que llevaba en el internado. Le sentaba muy bien, tal vez por su sencillez hacía resaltar el hermoso cabello y los grandes ojos de Darcia. «Discúlpeme, señor», dijo titubeante al llegar al lado del conde. «Le traigo una cosa que supongo le interesará». «Lo único que me interesa por el momento es esta casa». «Precisamente lo que vengo a ofrecerle me parece indicado para esta habitación». Creyó ver una mirada escéptica en los ojos del conde, como si ya lo hubieran importunado gran número de personas, tratando de venderle cualquier cosa que les dejase alguna ganancia. Por ello añadió: «Claro que tal vez tenga usted ya los paneles que necesita». «¿Ha dicho paneles?», se interesó de inmediato Kirkhampton. «Tengo en venta los paneles que había en la casa del cardenal Richelieu en París, antes de que la demolieran». El conde la miró asombrado. «¿Es posible?», y sonrió de pronto, lo que pareció transformar su rostro.
Creo que estoy soñando y usted forma parte de ese sueño, añadió. Hace una semana que estoy preocupado por esta habitación y ahora llega usted con unos paneles franceses, además. Tengo uno pequeño en el carruaje, señor. El conde se dirigió a un grupo de albañiles y ordenó: recoged un panel que encontraréis en el carruaje que hay fuera y traédmelo. Después regresó junto a Darcia. Debería invitarla a sentarse, pero como verá, por el momento carezco de sillas. ¿Puedo ver sus planos? Pero permíteme antes que lo felicite por estar construyendo una de las mansiones más bellas que he visto fuera de Francia. ¿Ha estado en Francia? Sí, allí tuve ocasión de recorrer el castillo de Valais y de Turena. Entonces reconocerá muchas de sus características aquí. Estaba segura de no haberme equivocado. Me parecieron muy bellos cuando los visité y me dije que si alguna vez construía una casa, incluiría todo lo que me había conmovido e inspirado allí. Sonriendo, el conde añadió: todos me dijeron que cometía un error, pero ahora su felicitación me indica que no estaba equivocado. Por supuesto que no, y le considero muy valiente y original por hacer lo que desea sin dejarse influir por los demás. El conde, evidentemente complacido, se explayó sobre sus proyectos. Cuando usted llegó estaba tratando de decidir qué color debían pintarse estas habitaciones y qué cuadros serían los más apropiados. Señaló el plano y las estancias a las que se refería y agregó: pensaba que esta donde nos encontramos es demasiado pequeña para colgar cuadros de ningún tamaño, pero no deseaba las paredes tan desnudas, y entonces apareció usted. Estoy segura de que hay suficientes paneles para cubrir esta habitación, y si no desea pinturas aquí, en lo que estoy de acuerdo con usted, tal vez le convenga un buen espejo sobre la chimenea. Darcia hizo una pausa y añadió: ese espejo podría reflejar una gran araña de cristal que colgase en el centro del techo. No puedo creer lo que oigo, exclamó el conde. No solo usted parece salida de un sueño, sino una maga capaz de leer mi pensamiento. En aquel momento llegaron con el panel que Darcia había llevado en el carruaje. Lo pusieron contra la pared frente a la ventana, y a la luz del sol, Kirkhampton pudo ver el precioso bronce dorado de la madera de roble, donde se habían tallado unos delicados ángeles del siglo XVII. Darcia esperó, mientras el conde observaba el panel como si temiera que se desvaneciese ante sus ojos. ¿Tiene de estos paneles para toda una habitación? Sí. No es necesario que le diga que son perfectos. No puedo imaginar nada más indicado para la casa. Es como si los hubiese hecho para ella. Suavemente recorrió la madera con los dedos mientras decía: pensará que soy un grosero porque todavía no le he preguntado su nombre ni por qué ha acudido a mí. Antes de que Darcia pudiera contestar, añadió: es evidente que como por arte de magia adivinó lo que la necesitaba, pero también tiene un nombre. Soy Darcia. ¿Eso es todo? Es lo único importante. Kirkhampton la miró intrigado, pero después volvió la vista hacia el panel. ¿Existe tal vez un misterio respecto a la propiedad de lo que me ha traído? Porque aunque sea robado, de contrabando o ilegal, lo quiero. La risa de Darcia, algo así como el canto de un pájaro, resonó por la pequeña habitación. No se trata de nada de eso, señor. Lo que ocurre es que lo visito sin dama de compañía y sin que nadie conozca mis intenciones. Le estoy muy agradecido y le aseguro, señorita Darcia, que le guardaré el secreto y no la traicionaré. Gracias. ¿Usted tiene derecho a vender los paneles? No hay duda al respecto. Entonces solo me resta preguntar el precio. ¿Cuánto cree que valen?, preguntó ella. Mucho más de lo que puedo pagar, respondió el conde, y ambos se rieron. Como tengo otras ideas que pueden servir para su casa, ¿sería mucho pedir que me la mostrara? Nada me daría más placer. El conde tomó los planos de la mesa y con ellos bajo el brazo guió a Darcia por una puerta lateral. Estuvieron primero en lo que más adelante sería un invernadero y después en un salón muy grande y bien proporcionado. Este será el comedor. Me interesa saber cómo lo decoraría usted. Darcia miró a su alrededor. La instancia tiene una chimenea de hermosa talla y 3 ventanas que dan al jardín. El conde esperaba su respuesta, y ella tuvo la extraña sensación de que no exageraba al decir que podía leer su pensamiento. Supongo que tiene algunos tapices, dijo. ¿Alguien le ha hablado de mis posesiones? Darcia negó con la cabeza. Para ser sincera, ni siquiera sabía que tuviera algunas. Entonces, ¿qué sabe de mí?
solo que su mansión ancestral la consumió el fuego y le construye esta casa cerca de Londres. Entonces permítame decirle que uno de los tesoros que salvaron de la mansión de Kirkhampton fueron unos tapices Beauvais diseñados por Boucher. Nadie me lo dijo, afirmó Darcia, pero es indudable que por eso diseñó usted esta habitación de esta forma. Aquí apreciará su belleza, y para combinar con ellos requiere una alfombra de obusón. Me asusta, exclamó el conde y la condujo a la siguiente habitación. Darcia se dio cuenta de que ésta se encontraba detrás del vestíbulo ovalado por el cual había entrado, y ésta estaba destinada a ser un salón de recibir. Tenía el techo pintado al fresco y una cornisa de hojas doradas. Sus proporciones eran perfectas. Apenas me atrevo a preguntarle, pero ¿qué color elegiría para los muros?, preguntó el conde. Le sorprenderá o escandalizará mi respuesta, pero creo que brocado rojo de seda sería el fondo perfecto para los cuadros que esta habitación necesita. El conde se dirigió a la ventana y le pidió: «Venga». Cuando Darcia llegó a su lado, él le mostró el panorama. Como la joven esperaba, era espléndido. La ladera de la colina desde donde se construía la casa descendía suavemente hasta una planicie que se extendía hacia un brumoso horizonte. Bañado por la luz primaveral, era un panorama tan bello que Darcia pudo admirarlo, pues no había palabras para describirlo. «Yo apenas era un niño cuando vi por primera vez este paisaje», explicó el conde. «Estaba de cacería con mi padre. Andábamos tras un zorro que todo el día había eludido a los sabuesos. Permanecimos un rato en el bosque y yo, como empezaba a sentir frío, me puse a correr para entrar en calor. Llegaba aquí cuando de pronto salió el sol y se iluminó el paisaje». Después de un breve silencio, prosiguió diciendo Kirkhampton: «Fue como si una voz me dijera que un día regresaría y que esto me pertenecería. Creo que construyera esta casa o no, el paisaje habría sido suyo porque lo llevaría en el corazón ahí donde fuera, viviera donde viviese». Temiendo que él no la hubiese entendido, Darcia añadió: «Cuando se ve algo bello como esto o se escucha una música que llega al alma, se convierte en parte de uno mismo y nunca se pierde». «¿Quién le dijo eso?», preguntó el conde, sorprendido al parecer. Darcia le dirigió una suave sonrisa. «Supongo que yo misma lo pensé. Estoy segura de que cualquiera que medite sobre ello llegará a la misma conclusión». Kirkhampton iba a decir algo, pero cambió de opinión. Sacó su reloj de bolsillo e indicó: «El tiempo corre, señorita Darcia. Creo que debemos ultimar nuestro negocio, y si resulta satisfactorio, disponer de que recojan el resto de los paneles donde usted los tenga guardados». Su cambio de voz fue tan inesperado que por un momento Darcia casi se sintió ofendida, pero de inmediato comprendió. Le había asustado. Sin duda le parecería muy extraño que pensara con tanta similitud, lo cual no era nada corriente. Por lo tanto, respondió con el mismo tono: «De negocios». «Comprendo, señor. No debo robarle su valioso tiempo. El resto de los paneles está en una aldea cercana llamada Letty Green. Si puede enviar mañana por ellos, dispondré que alguien le muestre a sus hombres dónde se encuentran». Y el precio. Darcia no tenía idea de cuánto había pagado su padre por los paneles, pero dijo una cifra razonable sin que fuera demasiado baja, para no despertar en el conde la sospecha de que ella no tenía derechos de propiedad. «Le aseguro que podría venderlos por una cantidad más elevada si los llevara a Londres, pero necesito el dinero y no quiero esperar. Y al estar tan cerca, señor, todo resulta muy conveniente para ambos. Acepto su oferta. ¿Desea que le dé el cheque ahora, señorita, o se lo envío con mis hombres mañana cuando recojan el resto?» «Mañana me viene bien, y gracias por permitir que contribuya, aunque sea mínimamente, a la belleza de su casa». Hizo una reverencia y extendió la mano para despedirse, pero el conde dijo ansioso: «Mencionó que tenía otras cosas. ¿Alguna en particular que me interese?» «Tengo varias pinturas y también mobiliario, pero preferiría conocer más la casa antes de hacer sugerencias». Aunque no lo había dicho premeditadamente, al hablar así se percató Darcia de que deseaba castigarlo por su intento de deshacerse de ella, quizá temeroso de que penetrara aún más en sus pensamientos y sentimientos, demasiado íntimos para compartirlos con una desconocida. Antes de que él lograra pensar cómo librarse de las consecuencias de su propia impetuosidad, Darcia dijo: «Tal vez me permita visitarlo en otra ocasión. Tengo compromisos los próximos días y estaré muy ocupada». Notó la expresión inquieta del conde, que repuso: «Si quiere decir que vende tesoros como el que acaba de ofrecerme,
Le agradecería ser el primero en verlos. Temo no poder prometérselo, señor. La verdad es que he venido solo por un impulso, y le confesaré, por curiosidad, por ver qué tipo de casa construía. Sin embargo, traía consigo una pieza de los paneles, observó Kirkhampton. La llevaba a Londres, que es a donde me dirijo ahora, mintió ella. No quiero ni pensar que la curiosidad no la hubiera instado a venir aquí hoy, que hubiese venido después de haber vendido los paneles. Siempre he pensado que el destino interviene en todo lo que hacemos y en lo que nos sucede. Así que tal vez fue el destino el que me hizo elegir ese panel para venderlo y traerlo conmigo cuando iba camino de Londres. Aun cuando el destino estuviera de mi parte hoy, no debo permitir que mañana me falle. Por favor, vuelva y tráigame todos los objetos que considere adecuados para mi casa. Lo pensaré. Adiós, señor. Darcy hizo otra reverencia, y con más rapidez de lo que el conde esperaba, salió al vestíbulo, y antes de que él la alcanzara, descendía por la escalera. Al llegar al carruaje se volvió y lo descubrió en la puerta principal desde donde la observaba. Agitó la mano en señal de despedida y sin esperar respuesta subió al vehículo. Anhelaba volver a casa, segura de que la miraba alejarse. No lo hizo, mas sentíase consciente de que algo extraño y muy profundo había sucedido en su vida. Sin embargo, temía prever lo importante que resultaría. Se dirigió primero a Letty Green. Encontró a la señora Cosnet todavía en la casa y le dijo que unos hombres irían al día siguiente para llevarse los paneles guardados en el cobertizo del jardín. Me alegro, señorita. Mi marido quería el cobertizo para guardar sus herramientas. Así tendrá sitio. Deseo pedirle un favor más, señora Cosnet. ¿Qué es, señorita? No mencione en absoluto el nombre de la honorable Darcy Rowley a los hombres que vengan mañana. La mujer pareció sorprendida y Darcy explicó. La señorita tiene razones para no regresar a Inglaterra, y yo no deseo que la gente sepa que dispongo de algo que le pertenece a ella. A Darcy le conmovió la mirada comprensiva de la señorita Cosnet. Entiendo, señorita. Todos sabemos que su señoría, Lord Rowley, vive fuera de Inglaterra por los escándalos de que se habla. Se contaban cosas horribles, pero la señorita Greythorne siempre dijo que no creía ni la mitad de ellas. La señorita Greythorne tenía razón. La gente exagera, señora Cosnet, y ambas sabemos que los rumores suelen ser tan maliciosos como falsos. La señora suspiró asintiendo y Darcy continuó. Como la señorita Darcy es tan buena amiga mía, contó que se olviden de todos los escándalos de Lord Rowley, para que ambos puedan regresar a Inglaterra. Comprendo sus sentimientos, señorita. Sabe, mucha gente aquí echa de menos a su señoría, pero claro, también les gusta hablar de él, porque pone un toque de color y emoción en sus vidas. A Darcy le costó trabajo no reírse. Era verdad, pensó, que las escapadas de su padre brindaban una sensación de libertad y aventura a mucha gente. Sin embargo, eso había supuesto que tuviera que alejarse de su hogar, y ella con él. Se despidió de la señora Cosnet, la cual estaba encantada con la idea, y prometió regresar una semana después. Durante el trayecto hacia Londres, Darcy iba haciendo planes, unos planes que habrían sorprendido muchísimo a la marquesa y sin duda alarmado a Kirkhampton. Durante la semana siguiente no tuvo una sino varias fiestas cada día, y la lista de compromisos que llevaba Curtis aumentaba a cada momento. Finalmente Darcy protestó. Ya no tengo tiempo para más fiestas y menos para escribir. Llevo semanas de atraso en el envío de cartas de agradecimiento por flores y por invitaciones a cenas, bailes y reuniones. Desearía poder ayudarla en algo, señorita, dijo el secretario. También yo, suspiró desalentada Darcy. ¿Acaso te quejas, querida?, preguntó la marquesa. No, lo que ocurre es que deseo tener un día libre para ir a visitar Rowley. ¿Lo crees conveniente? Solo conseguirás entristecerte. No lo creo, me propongo ir, pero es importante que nadie sepa quién soy. Lo suponía, señorita, y puedo tranquilizarla, dijo Curtis. Los guardas son nuevos y el resto de los sirvientes están jubilados. A menos que los visite usted, no es probable que la vean. Eso es lo que deseaba saber. Por favor, que mañana a las 11 esté preparado el coche. Darcy, prometimos almorzar mañana con la duquesa de Bedford, le recordó la marquesa. Darcy sonrió. Necesitará de toda su habilidad diplomática, pero no olvide decirme qué excusa le dio antes de que cenemos con el embajador francés. Al día siguiente,
Cuando a las 11 en punto de la mañana bajaba Darcy a la escalera, se la veía feliz como una niña en un día de asueto. Era un día cálido, y de nuevo lucía Darcy a uno de los sencillos vestidos del colegio, y un sombrero de ala ancha de flores de tela, y lazos verdes que hacían juego con el color de sus ojos. Natural y espontánea como era, no se percató de las miradas de admiración que le dirigieron los sirvientes cuando subía al vehículo. Fue primero a la mansión Rowley, y al verla cerrada y deshabitada, sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos. Había sido tan feliz allí de niña, que anheló poder hacer que el tiempo retrocediese. ¿Cómo le hubiera gustado asomarse a la ventana de su dormitorio para ver si brillaba el sol? Porque en cuanto terminara de desayunar, saldría a cabalgar con su padre. En aquella época hubo también largos días en los que él estaba ausente, y provocaba el escándalo de Londres y otros lugares del continente donde buscaba diversión. Pero siempre regresara para deleite de Darcy, pues la casa parecía cobrar vida con su sola presencia. Todo era entonces emocionante y divertido, corría el tiempo, volaba como si tuviese alas, hasta que su padre desaparecía. Los guardias le permitieron entrar, y Darcy recorrió las habitaciones donde el mobiliario estaba cubierto con lienzos de Holanda, las pinturas tapadas, y en el ambiente no se percibía fragancia de flores, sino olor a polvo y a encierro. Por fin, cuando encontró Darcy a lo que buscaba, el cuidador lo llevó a su vehículo. Al alejarse de Rowley, la emoción que Darcy sentía desde su salida de Londres se hizo más intensa, y el corazón le latió con más celeridad. Con lentitud casi intolerable, los caballos ascendieron la colina hasta que frente a ella, más hermosa de lo que parecía la primera vez, apareció la casa de Kirkhampton. En esta ocasión no vio las pilas de materiales ni a los obreros trabajando, sino que se imaginó cómo sería ya terminada. Los prados serían como terciopelo verde, los arbustos estarían en flor bajo las ventanas, y habría muchos parterres de flores al estilo francés tradicional. «¡Al fin vuelve!», exclamó el conde cuando la vio. Empezaba a pensar que no la vería de nuevo. ¿Cómo pudo olvidar lo mucho que la necesitó? La tomó de la mano y la llevó a la galería. «Está terminado. Puse a todos a trabajar y ahora solo esperaba que usted lo viera». La condujo a la habitación donde se habían colocado los paneles franceses, cuyas figuras talladas y doradas resplandecían a la luz que entraba por las ventanas. Del techo colgaba una araña de cristal, y Darcy vio que resultaba tan adecuado como suponía. «Quedan muy bien, ¿no es cierto?». «Perfectos, como si los hubiera hecho para esta habitación», afirmó el conde. «¿Cómo adivinó que era lo que yo necesitaba?». Ella no contestó. Sonriendo levantó la vista hacia la araña mientras proseguía. «Como deseaba que la habitación estuviera completa cuando usted regresara, la hice colgar al mismo tiempo, así como el espejo que sugirió». Darcy no había reparado hasta entonces en el espejo, cojeado a su derecha. Tenía un marco dorado, tallado con cupidos semejantes a los de los paneles. «¿Es como esperaba?», preguntó Kirkhampton. «Tal como lo imaginé». Él dejó escapar un suspiro de alivio. «¿Cuál será el siguiente paso?». «Cuando se marchó me di cuenta de que debí insistir en que se quedara más tiempo para que me ayudara». Darcy sonrió. «¿Sí? Pues me dio la sensación de que se resentía por mi presencia». «Tiene razón, como de costumbre», admitió el conde. «Me pareció como si fuera usted a hacerse cargo de la situación si yo no tenía cuidado. Terminaría por no poder opinar siquiera sobre algo que hasta el momento era completamente mío». «No era mi intención que se sintiera así». Lo sé. Después me enfurecí conmigo mismo por ser tan absurdo. Pero es que con usted me sucedió algo que no me había pasado antes». «¿A qué se refiere?». «¿Cómo explicarlo? Es como si me poseyera usted poderes sobrenaturales. Por ejemplo, adivinó lo que esta casa necesitaba como por arte de magia». Darcy rió. «No soy bruja, si es lo que quiere decir». Tal vez esa idea estaba en el fondo de mi mente. ¿Y ahora ya perdió ese temor? «Me he convencido, señorita, de que usted es una mujer de negocios muy astuta. Además, sabe que estoy ansioso por preguntarle qué otra cosa tiene que pudiera interesarme». «Usted dificulta mi trabajo al no permitirme conocer más que 2 habitaciones de la casa». «Disculpe, reconozco que mi comportamiento fue imperdonable, pero le aseguro que no se repetirá en el futuro». Como le pareció que Darcy no aceptaba su excusa, Kirkhampton se apresuró a añadir con vehemencia: «Le pediré perdón como lo desee, de rodillas si es necesario, pero no desaparezca de nuevo. Por cierto,
Acudí a su casa. La mujer que la cuida me dijo que no tenía idea de cuánto la vería de nuevo. ¿Puede imaginarse lo nervioso que eso me puso? ¿Por qué iba a pensar que yo estaba ansioso? ¿Por qué iba a pensar yo que estaba ansioso de verme? Preguntó Darcia con los ojos muy abiertos. Usted no disipuló su prisa porque me fuera la primera vez que vine. Ahora se muestra cruel conmigo. Ya le he pedido perdón y he sido castigado. ¿No podemos empezar como si el destino acabara de traerla a mi vida? Era imposible, pensó Darcia, resistirse a un hombre tan atractivo y que le hablaba con evidente sinceridad. Bien, le perdono, y voy a mostrarle algo más que traje en el carruaje. Le gustará verlo. Darcia notó que se iluminaba la mirada del conde, y captó la excitación de su voz cuando ordenó a sus hombres que le llevaran lo que había en el vehículo. Ella atravesó el invernadero y pasó al comedor. Se había trabajado mucho allí, solo faltaba colocar los tapices y colgar la lámpara central. Sin embargo, se requería de algo más, y cuando los hombres entraron con lo que ella había cogido de la mansión Rowley, el conde emitió una exclamación de placer. Era un cuadro de 3 cupidos, pintados por Boucher. Darcia lo había llevado pensando que sería el complemento perfecto para una habitación donde colgarían tapices diseñados por el mismo artista. El conde miraba embelesado el cuadro. He buscado por todas partes una pintura como esta. ¿Cómo la encontró? ¿A quién pertenece? El cuadro es mío. ¿De quién lo adquirió? Jamás reveló el nombre de mis proveedores ni el de mis clientes. Así que está en el negocio. Como ella no contestara, Kirkhampton insistió. ¿Cómo es posible que siendo tan joven se dedique a esto? ¿Lo hace en nombre propio o por cuenta de alguien? Darcia se alejó de la ventana, mas el conde la siguió. Deseo que me responda. Creo, señor, que los dos tenemos secretos y no hay razón para compartirlos con desconocidos, ni con conocidos tampoco. Lo que dice es absurdo. ¿Por qué? Fue evidente que al conde le resultaba difícil expresar lo que sentía. Por fin repuso. Deseo que seamos amigos, Darcia. Y como amigo necesito su ayuda, su consejo, su sorprendente habilidad para traerme justo lo que necesito para mi casa. No tengo inconveniente, dijo Darcia, mas añadió cautamente. Siendo asunto de negocios. El conde negó con la cabeza. ¿Acaso es negocio lo que hace saber lo que pienso y anhelo? ¿Puede hacer lo mismo con todas las personas a las que les vende algo? Sería muy ventajoso para usted, pero no creo que sea cierto. ¿Por qué? No lo sé. Si es usted intuitiva conmigo, a mí me pasa lo mismo con respecto a usted. Y aparte de esas cualidades que tanto me asombran, estoy seguro, aunque no tengo razones para pensarlo, de que no es lo que usted aparenta ser. Fin del capítulo 3 de la novela La mansión del amor de Bárbara Cartland. Espero que les esté gustando mucho. Si es así, déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.